Hola a todos chicos, vamos a esperar unos minutos que se unan más personas para poder partir, ¿eh? Ya, ahora sí. ¿Cómo estamos chicos? No sé quiénes son los que presentan el día de hoy. Creo que es un tema de pediatría y otro de neuro. No sé si alguien quiere partir, por favor. Hola, ¿puedo partir yo? Hola Creo que Michelle. no hay Sí, sí, por problema. supuesto. Bueno, Parte no va. Sí, sí, dale, dale. ya.
A ver. mm, sí, ¿cacha? Mm, Está cargando. Mm, no sé si se ve mi pantalla. Se ve, sí se ve. Sí, ya, perfecto, gracias. Ya, pues entonces el día de hoy, bueno, mi nombre es Michelle Raimundo, soy becada de anestesia que está haciendo la rotación en pediatría durante mes de octubre, noviembre, diciembre. Hoy día voy a presentar el manejo anestésico en niños con infección de vía aérea superior. Ya, para partir hablando un poco de introducción, se dice que en términos generales existe una alta incidencia de infección de vía aérea superior en los niños. En los adultos se presentan como unas 2 a 4 episodios al año, pero en niños principalmente pueden ser de 6 a 8 episodios al año. Esto es un número importante de pacientes pediátricos, los cuales se van a presentar con síntomas de una infección de vía aérea superior al momento de presentarse para una cirugía electiva. Eh, Se sabe que el riesgo de presentar algún evento adverso respiratorio perioperatorio debido a esto suele prolongarse hasta 6 semanas de sufrir uno de estos episodios. Por lo tanto, nuestro objetivo es reducir estas complicaciones perioperatorias. Ahora, si bien la mayoría de estas complicaciones van a ser leves y de fácil manejo, en ocasiones pueden llegar a ser graves y esto conlleva un aumento de la morbimortalidad, como también se dice que aumenta la estadía hospitalaria, el costo, y también a esto se asocia el ausentismo tanto escolar y laboral de los padres. Y, como definición, va a ser cualquier aquella infección de vía aérea superior, ya, y los síntomas que generalmente están asociados son la rinorrea, los estornudos, congestión nasal, tos, fiebre, odinofagia. Ahora, el causal en un 95% de estos cuadros es viral, siendo el principal el rinovirus. Y también tenemos que tener en cuenta que en algunas ocasiones se puede presentar con sobreinfecciones bacterianas y dentro de estas el principal es el neumococo. Em, ya. Dentro de la epidemiología y la relevancia clínica, como ya mencionamos, generalmente los niños se resfrían de 6 a 8 veces anualmente. Se dice que durante las 6 semanas previas a la cirugía, a una cirugía electiva, un 50% de pacientes pediátricos van a estar con síntomas de infección de vía aérea superior. Ahora, el día de la cirugía van a estar con una infección activa un 20 a 40% de los pacientes pediátricos. Existe un estudio observacional del 2010 más o menos, donde se evaluaron 9.300 pacientes pediátricos aproximadamente. Dentro de estos habían niños que tenían una infección actual, aquellos que tenían una infección reciente, que se dice aquellos que estaban resfriados hace menos de 2 semanas, pacientes con infección pasada de 2 a 4 semanas antes de la cirugía y pacientes sin infección. Entonces vio la incidencia de eventos adversos respiratorios que se presentaron durante los procedimientos quirúrgicos en el perioperatorio y se vio que el mayor porcentaje de estos fue en aquellos pacientes con infección actual o infección reciente, con un 25 a 29% respectivamente. Entonces, efectivamente se vio que existe mayor riesgo de evento adverso en aquellos pacientes que tengan infección reciente, como ya dije, aquellos menos de 2 semanas del día de la cirugía y los que están en ese momento con infección. Bueno, la fisiopatología la voy a saltar un poco porque es algo que quizás no amerita profundizar mucho, pero es importante como mencionar que
Principalmente se van a ver afectados el músculo liso, lo cual va a conllevar a una broncoconstricción y también una activación de polimorfonucleares dentro de estos eosinófilos, monocitos, macrófagos, linfocitos, están los mastocitos y todo esto conlleva un aumento de citoquinas inflamatorias que hacen que se produzca esta hiperreactividad bronquial de manera prolongada. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta si nos enfrentamos a pacientes con IVAs? Bueno, tenemos que evaluar aquellos factores de riesgo, principalmente en tres grupos, del paciente, de la cirugía y relacionados con la anestesia. Se han hecho diferentes estudios y se han visto, como vemos en el recuadro inferior izquierda, que hay varios factores que están asociados con el aumento del riesgo de eventos adversos perioperatorios y dentro de todos estos, el principal que se ha visto que aumenta el riesgo de manera independiente es la cirugía sobre la vía aérea. Ahora, para facilitarnos o ayudarnos un poco en evaluar esto, cuando nos enfrentamos a estos pacientes, se ha creado este score de Colts que generalmente esto se realiza durante la evaluación preoperatoria y nos va a permitir analizar el riesgo de IVAS y determinar una incidencia general de posibles eventos respiratorios. Ahora, ¿qué eventos respiratorios podría presentar? Está incluyendo el broncoespasmo, el laringoespasmo, episodios de desaturación, la necesidad de beta-agonistas o de tos prolongada. Y tenemos que tener en cuenta que no solamente se van a presentar estos episodios, sino también puede conllevar una estancia prolongada en las unidades de recuperación post-anestésica. ¿Ya? Entonces, este score se creó principalmente para aquellos pacientes menores de 6 años, en el cual evaluaba 5 parámetros principalmente clínicos. La C, que hablaba sobre la presencia en ese momento de síntomas de IVA, según la severidad. También habla la O de cuándo partieron estos síntomas. La L, si es que hay alguna enfermedad pulmonar concomitante presente. Eh, para la cirugía, el tipo de dispositivo que vamos a requerir, que eso lo evaluamos al momento, dependiendo qué tipo de cirugía va a ser, el tiempo quirúrgico y otros factores también. Si es que vamos a necesitar un dispositivo supraglótico, un tubo endotraqueal o una máscara facial o pues nada, con una simple sedación. Teniendo en cuenta que el tubo endotraqueal es un dispositivo invasivo y está con mayor riesgo de desarrollar un evento adverso respiratorio en estos pacientes. Y también el quinto factor a tener en cuenta es el tipo de cirugía la cual se va a realizar. Como dijimos, acá principalmente estamos hablando de cirugía sobre la vía aérea, ¿ya? Que es la que tiene mayor riesgo. Em, ahora. Todos estos pacientes van a catalogarse en tres grandes grupos. Aquellos que van a tener un IVA leve, que puede ser una rinorrea o tos seca. Entonces, lo que nos recomiendan es proceder con la cirugía, pero hay que tener en cuenta que sería beneficioso tener un anestesiólogo pediatra experimentado. Recomiendan también el uso de salbutamol inhalado unos 10 a 30 minutos antes de la cirugía, el uso de propofol para la inducción versus el uso de halogenados. Dentro de todo, evitar el desflorano, que es el principal, es uno de los más irritantes de la vía aérea. Como así también recomiendan bolos de propofol o lidocaína endovenosa previo a retirar dispositivos supraglóticos o tubos endotraqueales para disminuir el riesgo de los eventos adversos respiratorios. Eso por un extremo. Por otro extremo vamos a tener a los IVAs severos, los cuales van a presentar mucosidad abundante, purulenta, sibilancias, fiebre, pueden tener alteración del estado mental. En estos pacientes sí nos recomiendan posponer y reevaluar en las 2 semanas siguientes. Ahora, el dilema va a estar en aquellos pacientes con IVAs moderado. Eh,
Acá ya la decisión es por parte del anestesiólogo, tiene que individualizar cada paciente y evaluar riesgo versus beneficio. Em, pero siempre, bueno, acá siempre las decisiones van a ser empíricas y tenemos que tener en cuenta que pueden haber cargas emocionales, económicas, ansiedad, puede haber un ayuno innecesario, permisos escolares, laborales para los padres. Entonces siempre tenemos que tratar de encontrar un equilibrio entre la necesidad de realizar la cirugía lo antes posible, pero también disminuir el riesgo de efectos adversos postoperatorios. Entonces, lo que recomiendan es proceder si es que tenemos un equipo experimentado, si el paciente ya tuvo cirugía, o sea, previas cancelaciones de la cirugía, si la cirugía es para controlar una infección, sí se nos va a permitir realizar un manejo no invasivo de la vía aérea y tenemos la posibilidad de una monitorización respiratoria. Y por otro lado, nos recomiendan posponer la cirugía en caso de que sea un paciente menor a un año, prematuro. eh, si uno evidencia en el padre o la madre que están preocupados y prefieren no realizar la cirugía, también recomiendan posponerla. Si tiene una comorbilidad respiratoria, si va a ser una cirugía sobre la vía aérea y hay una necesidad de un manejo invasivo de la vía aérea. ¿Ya? Entonces, otra de las recomendaciones que nos dan es para el manejo, principalmente, bueno, este es preoperatorio, perdón, no intraoperatorio. Hablaban sobre la premedicación, manejo de la ansiólisis. Em, Acá desaconsejan el uso de todo medicamento que conlleve un riesgo de depresión respiratoria, como las benzodiazepinas, por ejemplo, que antes se utilizaba frecuentemente. Ahora se está usando aquellos agonistas que son alfa 2 como el Precedex, recomiendan su uso como ansiolítico porque además tiene otros beneficios que son mínimos cambios hemodinámicos, no produce trastornos respiratorios y también se ha visto que no tiene efectos cognitivos sobre la memoria de los pacientes pediátricos. Habla sobre el uso de broncodilatadores 10 a 30 minutos previos a la cirugía y también hacía mención sobre estos tres grupos de medicamentos que son los descongestionantes nasales, la atropina, el glicopirolato para disminuir secreciones y los corticoides. Pues no se ha visto ninguna evidencia de uso de estos que dé beneficio para disminuir los eventos adversos y pues no se los recomienda. Y el uso de corticoides estaría limitado a aquellos pacientes asmáticos no controlados. Ahora, no solamente habla sobre el uso de fármacos, sino también importante mencionar aquellas medidas no farmacológicas, como se ve en el recuadro de la derecha, y hablaba sobre sistemas de administración de anestesia disfrazados, siempre la presencia de los padres, o como no sé si han visto, alguna vez han pasado por el pabellón 11, apagan las luces y hay unas lucecitas de colores, como todo eso para aminorar la ansiedad, puesto que se ha visto que esta tiene un rol importante porque aumenta el llanto, con esto aumentan las secreciones y puede dar mayor riesgo de eventos adversos respiratorios. Em, Hablando sobre la inducción y el mantenimiento de la anestesia, comparaba el uso de halogenados versus anestésicos intravenosos y recomendaba ante todo si es que existe la posibilidad de usar el propofol. Se ha visto menor tasa de complicaciones tanto en la inducción y el mantenimiento con el uso de este. También se ha visto que tiene otros beneficios y estos son mayor depresión de los reflejos laringios, tiene un efecto broncodilatador. Y en caso de que no dispongamos del propofol y tengamos solo halogenados, tenemos que preferir el uso del sevoflurano porque es de los que tienen menos irritación a nivel de vía aérea y también tiene un efecto broncodilatador. Ahora, independientemente del método que vayamos a utilizar, lo fundamental es tener una profundidad anestésica que sea lo suficiente para abolir los reflejos de la vía aérea principalmente al momento de la intubación orotraqueal.
¿Ya? Y en cuanto a al manejo de la vía aérea y los dispositivos disponibles o que vayamos a utilizar, de preferencia habla sobre el uso de la máscara laringea porque es menos invasivo a nivel de la de vía aérea y pues este se va a asociar a menor riesgo de efecto adverso respiratorio. Ay, perdón. Hablando sobre la extubación, como sabemos, durante la extubación es el mayor riesgo que presentan de estos eventos adversos. Entonces, no hay como una recomendación si extubar a los pacientes cuando ya están más despiertos todavía con una anestesia profunda. Se han hecho diferentes estudios y se han visto que no hay mayor beneficio uno versus el otro. Y pues si bien despertar a los pacientes, o extubar, perdón, a los pacientes cuando están bien despiertos, tiene como beneficio que los pacientes van a estar con sus reflejos protectores activos, también tiene mayor riesgo de tos y agitación. Y el versus, la anestesia profunda, va a tener menor respuesta de la vía aérea como ventaja, pero el riesgo va a ser una mayor obstrucción si es que no se monitoriza. Por lo tanto, em, extubar, esto es lo que recomiendan, extubar según la preferencia y la experiencia de cada anestesiólogo encargado. Em, Otra cosa que hacía mención es sobre la lidocaína. Habían diferentes estudios que comparaban el uso de lidocaína versus el no uso, ya sea administrada de manera endovenosa, administrada como gel lubricante de la máscara laringea o de manera tópica a nivel de las cuerdas vocales o de la parte de la faringe. Y comparando todos estos puntos, se llegó a la conclusión de que la lidocaína endovenosa de 1 a 2 miligramos por kilo o como gel lubricante sobre la máscara laringea tiene beneficio y previene el laringoespasmo, ya sea durante la inducción, el mantenimiento o durante la extubación. Por lo tanto, estos dos primeros puntos estaban recomendados y desaconsejaban el uso de lidocaína tópica, puesto que se ha visto que había una mayor incidencia de desaturación y no reducía el riesgo de laringoespasmo. Entonces, eso estaba desaconsejado. Hacía mención también sobre un punto de prevención y habían diversos estudios por el uso de probióticos, principalmente en aquellos pacientes que tienen infecciones respiratorias de vía aérea superior recurrentes. Se ha visto cierto beneficio con el uso de probióticos en este tipo de pacientes, disminuyendo las IVAs anuales, la duración del proceso infeccioso y la duración del tratamiento antibiótico. Por lo tanto, está recomendado. Y para concluir, em, se dice que debemos tener una o realizar una evaluación cuidadosa y un manejo basado en el riesgo. La suspensión de la cirugía nos debe considerar la situación clínica, la presencia de factores de riesgo y la experiencia del personal. Había mencionado el score de Corls y algo importante de esto es que nuestra decisión no tiene que ser basada únicamente con el uso de esta escala, sino que también tenemos que evaluar diferentes puntos. Y tener en cuenta que la hiperreactividad va a persistir hasta 6 semanas y esto puede afectar las decisiones clínicas. Eso. Muy bien, Michelle. Muy buena presentación. Creo que es un tema que es bastante relevante para nosotros. Los pacientes pediátricos, bueno, en este momento ya no tanto, pero porque ya estamos pasando la época de invierno, pero en época de invierno la tasa de suspensión de pacientes pediátricos justamente por cuadros o por patología respiratoria es bastante alta, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con que se tiene que evaluar todas las aristas que tienen que ver con el paciente, o sea, evaluar el tipo de cirugía, el tipo de paciente
Y otros factores ambientales que son bastante importantes. Muchas veces hay pacientes que vienen esperando años una cirugía y que sabemos que posiblemente van a tener que, si se lo suspende, esperar un año más, 6 meses más para que puedan ser operados. Entonces, todas esas cosas son puntos que siempre tenemos que tener en cuenta antes de suspender un paciente. Ahora, eh, la patología respiratoria en el paciente pediátrico, yo creo que es algo que, en este caso, si llega a presentar alguna complicación durante la inducción o al despertar, creo que es algo que nosotros como anestesiólogos deberíamos estar bien capacitados para poderlo resolver, porque eh, todos sabemos que, muy aparte, independientemente que el cuadro respiratorio agudo o un cuadro respiratorio que haya pasado hace poco tiempo que provoca la hiperreactividad bronquial, sea un factor de riesgo bastante importante, lo podemos presentar sin que tengamos este antecedente. Y yo creo que el manejo y saber los pasos que hacer, cómo poderlo manejar, creo que es parte de nuestras habilidades y parte de nuestra formación para que podamos poder resolver o sortear esta dificultad que los que no la han vivido puede ser bastante dramática, ¿ya? Hasta cierto punto. No sé si alguien Mm. de los chicos quiere opinar, alguien de los bocados grandes, algún staff para continuar con esto. Y o sea, como sumando a lo que dijo este doctor, como que eso, al final, si es que los pediátricos en general, aunque no estén con el antecedente, o a veces incluso los papás mienten, eh, mm, como siempre tener como la sospecha de que puede pasar, como que estar siempre atento. Eso. Sí, estoy de acuerdo con eso. Efectivamente puede pasar, o sea, yo he tenido espasmos de pacientes pediátricos que ha costado muchas veces sacarlos y me ha tocado, una vez me tocó reintubar a uno. Eh, Eso. Y Michelle, si yo te preguntara a ti eh, tres cosas importantes o tres mensajes para los becados que son más chicos, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú nos darías con respecto a los pacientes que se presentan o los pacientes que están cursando con una patología respiratoria aguda? O sea, ¿qué tú harías? ¿Cuáles serían tus indicaciones? ¿Cuánto sería el tiempo de suspensión en caso de que suspendas el paciente o esperarías cuántas semanas para que ese paciente se pueda volver a realizar? Mm, Bueno, creo que un punto importante es siempre el examen físico del paciente. Eso es uno de los puntos que yo recomendaría. Auscultar paciente. Si yo suspendería, pues evaluaría según el grado de IVA, porque si fuera pues un paciente que no solamente es como rinorrea y todo, sino que tiene como más sintomatología, dependería entre 2 a 4 semanas, más o menos. Sí, lo que pasa es que Em, sí, son por lo general las recomendaciones son 4 semanas como lo mínimo, 2 a 4 semanas efectivamente, pero depende también el tipo de cirugía que el paciente pediátrico se va a realizar. Imagínate que es una hernia y el mm, paciente continúa con una tos seca, obviamente que creo que no nos va a ayudar mucho, ¿ya? Eso. mm, Ahora, yo ujú, soy fiel creyente de que un paciente que se va a operar de una cirugía de amígdala o una cirugía que mm, tiene que ver algo con la vía respiratoria, con la vía aérea, y ha ujú, presentado un cuadro de hiperreactividad bronquial un poco fuerte y no ha completado las semanas, yo creo que soy de los mm, anestesiólogos que no los hace, porque en realidad el mm, riesgo es bastante fuerte. O sea, estamos hablando, a mí me han tocado niños que recién terminaron su tratamiento con corticoides, inhaladores y antibióticos un día antes y se quieren operar y la mamá te dice, ¿sabes que no está súper bien esto? Yo lo pienso 2 veces antes de darle si se va a operar de una cirugía electiva, porque el riesgo es bastante alto y eso es algo que hay que entenderlo también. mm.
Ya, como evaluar los tres eh, factores de riesgo como del paciente, la cirugía, pues el manejo de vía aérea para tomar la decisión. Ujú. ¿Alguien más que vaya a presentar el día de hoy? Yo, doctor, comparto pantalla al tiro. Eh, Michelle, Sí. Perfecto, Voy. me deja- perfecto, continuemos. Mm, ¿Ya? Sí, ahí. Sí, parta nomás. Ahí, espera. Mm. Ahí, ¿se ve? ¿Se ve bien o no? Sí, súper. Ah, ya. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María José Cadagan, también soy becada en anestesia y yo estoy haciendo mi rotación por neurocirugía y hoy día voy a presentar sobre relajo cerebral. Em, en boca ruta, vamos a hablar de la introducción al tema, las definiciones, las indicaciones clínicas, la fisiología y fisiopatología, las distintas técnicas y hacer hincapié en la homoterapia y el coma anestésico. Si bien como este tema es un tema que ya hemos mencionado en las presentaciones anteriores, sé que hacer como hincapié en estas dos como técnicas que encuentro que importante tener algunos detalles. ¿Ya? A una introducción de relajo cerebral se refiere a una relación entre el volumen del tejido cerebral en relación al espacio intracraneal en un cráneo abierto. Ya refleja la tensión y una buena complacencia del tejido cerebral tras la apertura de la dura madre. Es decir, que es un término que está más orientado al contexto neuroquirúrgico. Tiene como objetivo disminuir el volumen intracraneal total para mantener la PIC dentro de los valores seguros y preservar la presión de perfusión cerebral adecuada. Todo esto, al final, en el contexto neuroquirúrgico, lleva más que nada una mejoría del campo quirúrgico, ya que cuando esta relación hace que haya una alta tensión, es más complicado para los cirujanos realizar el procedimiento y, bueno, resolver el problema que tenga el paciente. Ahí. Bueno, entonces en este contexto las indicaciones son más en general son la esclerotomía por tumor, aneurisma, hematoma, sobre todo en la cirugía fosa posterior y base de cráneo, cuando hay situaciones con hipertensión endocraniana y edema cerebral difuso o en TEC, que es la presentación anterior que también se mencionó entonces el relajo cerebral. Bueno, a modo de fisiopatología y también como un poco este esquema del Miller me gustó mucho porque resume las distintas aristas, distintas también acciones que nosotros vamos a hacer en este contexto. Recordar que el compartimiento intracraneal se divide en cuatro subcompartimentos principales, que sea el volumen sanguíneo, volumen de líquido cefalorraquídeo, el compartimiento celular y el compartimiento de líquido. El compartimiento celular al final va a ser las lesiones con efecto de masa y eso los que van a tener que resolver, o sea, los que tienen el mayor papel en esa parte son los neurocirujanos. Pero donde nosotros, en su mayoría, estas distintas técnicas y herramientas que podemos hacer está en relación al volumen sanguíneo, ya que varias de las acciones que nosotros vamos a realizar van a tener relación con el flujo sanguíneo cerebral y por consecuencia en el volumen sanguíneo cerebral. Recordar entonces que también todas los distintos tipos de lesiones, como dije, puede ser tumores, contexto de trauma, aneurisma, van a hacer o sea, van a llevar a un aumento de la PIC,
lo cual va a llevar a una alineación y a una disminución de la presión de perfusión, que como dije en la diapositiva anterior, lo que va a buscar el relajo cerebral va a ser preservar la presión de perfusión cerebral, o que sea adecuada. ¿Ya? Entonces, en relación al volumen sanguíneo, como vemos acá en el esquema, vemos que, por ejemplo, vemos la parte de la ventilación, que es la presión de la vía aérea, la presión intratorácica, que normalmente vamos a mencionar, que nos va a tener incidencia en el flujo sanguíneo cerebral, lo mismo que la presión arterial de CO2, de oxígeno, la acción de los distintos fármacos, y si estamos usando vasodilatadores, y también el manejo de la presión arterial. Bueno, acá un poco recordatorio entonces en contexto del flujo sanguíneo cerebral, le quise poner como los valores normales. Y además de imagen, este esquema que muestra las distintas vías de herniación, como podemos ver en el 4 ya es transcraneal. Entonces, eso, por ejemplo, puede pasar en contexto de neurocirugía cuando va en la dura madre y no hay un relajo cerebral adecuado. Efectivamente, el cerebro puede ir hacia fuera del cráneo y obviamente no es bueno. ¿Ya? Y bueno, también los distintos signos y síntomas para que van a hacer sospechar que hay una presión intracranial elevada. Si bien el relajo cerebral eh, no es una medida como relacionada directamente a la PIC, como vemos acá, no es de los signos y síntomas, sí es una como forma indirecta de saber que la presión intracranial está elevada porque la relación del contenido el cráneo al final está inadecuada. Ay. Bueno, siguiendo un poquito con la fisiología y las cosas que tenemos que tener atención nosotros, por ejemplo, como mencioné antes, en relación a la ventilación, tenemos que, por ejemplo, el cerebro en relación a la presión natural de CO2 va a tener distintas respuestas, eh, pero acá lo importante es que la imagen que está a la izquierda de la pantalla, vemos que la respuesta que vemos que de la relación el contenido de CO2 con el flujo sanguíneo cerebral también va a estar relacionada en cómo está la presión arterial. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en pacientes donde hay una hipotensión muy severa, o sea, una reducción o sea, menos del 66% de su presión arterial media, vemos en la línea verde que la que va, la diferencia del flujo sanguíneo cerebral en relación a los cambios del CO2 van a ser prácticamente nulas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer las distintas técnicas, por ejemplo, no sé, hiperventilar al paciente, también tenemos que asegurarnos que la presión arterial también esté en valores adecuados, em, porque al final también va a influir en el resultado que tengamos. Bueno, acá un poquito de lo mismo también, es como recordar que en relación también al contenido de oxígeno, la saturación, también hay cambios del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, al final, lo que quiero como el mensaje de como volviendo a este cuadrito es que de las distintas variables que nosotros vamos a ir a realizar distintas acciones, eh, y si bien las otros como ítems también van a estar interrelacionados. Entonces no hay que olvidarse de uno mientras uno esté haciendo, por ejemplo, la hiperventilación, no hay que olvidarse de la presión arterial. Bueno, bueno, aquí también ahorita como también lo puse en la presentación pasada, pero creo que no sé muy bien, que es también que mencioné en el cuadrito anterior, que los distintos fármacos que nosotros usamos van a tener efectos sobre el flujo sanguíneo cerebral, sobre el metabolismo cerebral y sobre el volumen sanguíneo cerebral. Bueno, como ya mencioné un poquito, ya adelanté un poquito antes y también lo vemos en las representaciones, hay distintas técnicas que nos pueden ayudar para realizar la relajación cerebral. Están las medidas físicas, el control de la ventilación, generalmente se habla de la hiperventilación, la osmoterapia, que es el uso principalmente de mannitol o de suero o solución salina hipertónica,
el control farmacológico del metabolismo cerebral, el control hemodinámico de líquido, el drenaje de líquido cefalorraquídeo y la corticoterapia. Ya en este cuadrito, más o menos resume las técnicas que ya les mencioné un poquito, la hiperventilación, sobre todo que lo que quiero también hacer hincapié, y lo mencionamos también en otras presentaciones, que, bueno, al final casi todas estas son medidas de salvataje. Importante saber que la hiperventilación, si bien nos puede ayudar a una disminución de la PIC, produce vasoconstricción, entonces también lo que puede producir es bajar o disminuir el flujo sanguíneo en zonas que están sanas, entonces van a tener riesgo de isquemia zonas que antes no las tenían, ¿ya? Después siguiendo con el mannitol, con el suero hipertónico, igual le voy a hablar un poquito de un estudio que los compara a los dos, pero en medida general ambos se pueden usar, obviamente sabiendo la distinta dosis y los efectos adversos que pueden producir. En las medidas mecánicas se describe la posición de Trendelenburg en reversa, lo cual puede producir hipotensión y también el embolismo aéreo, que también le hemos hablado, que también es una complicación. También, bueno, el uso de los anestésicos endovenosos, gente se prefiere los endovenosos sobre los volátiles, sobre todo cuando los volátiles más da una MAC, puede generar vasodilatación, generando mayor volumen sanguíneo cerebral, entonces afectando más o afectando la relajación cerebral. Bueno, el drenaje del líquido cefalorraquídeo, que puede ser un drenaje a nivel lumbar o ventricular. Lo bueno de esto es que también nos puede ayudar a tener una medición directa de la PIC y tener en consideración que sigue siendo un procedimiento invasivo, que tiene riesgo de infección, de complicaciones neurológicas. Y también se cría, bueno, también se cría el manejo de líquido y uso de diurético, la furosemida. Si bien hasta donde yo revisé la bibliografía, igual donde saqué este cuadro igual es, entre comillas, un poquito más viejo, o sea, de hace 10 años, pero otras partes también lo mencionaban, pero más que nada son como, en el intraoperatorio, si bien se puede usar, no es como de las que más rápido o más nos van a ayudar en hacer gran impacto, pero igual se describe. Y en el caso de los esteroides, sí se usan en general en neurocirugía, reducen el edema, sobre todo en dosis de 8 o 10 miligramos, pero también está escrito que más que usarlo en el, no sé, intraoperatorio como inmediato, que haya que tener una acción inmediata en el edema, tienen mayor como eficacia cuando se usan incluso 24, 48, incluso 72 horas antes. Entonces, ahí en el contexto del uso de los corticosteroides, vale, hay que revisar, bueno, valorar siempre a los pacientes el distinto contexto que nos vaya a llegar, pero lo ideal es que si es que, no sé, viene de la UCI, que fijarse de que venga idealmente con la terapia de corticosteroides de antes. ¿Ya? Acá también, de la misma publicación, más que nada para ordenarse de que al final nosotros tenemos distintas técnicas que podemos usar varias de forma simultánea, pero lo importante es siempre ir evaluando la respuesta. Bueno, en este caso, generalmente la respuesta a lo que vamos haciendo estas técnicas la va a decir el cirujano, pero a lo que voy es que tenemos que ser como ordenados, porque como son distintas, al final a veces uno puede como ir mezclando entre la hiperventilación, el uso de manito, la posición, pero ir viendo cómo es la respuesta, porque igual puede que nos falte algo o optimizar algo. Idealmente, como tratar de agotar, por así decirlo, nuestras herramientas para pasar a algún otro paso que sea más invasivo, por ejemplo, en el drenaje, o ya usar vasoactivo o inotrópico, por ejemplo. Y bueno, también acá un poco de resumen, también lo coloqué en la presentación anterior de TEC, que también habla del relajo cerebral y como los distintos niveles. Como dije antes,
son varias técnicas y herramientas que están disponibles y sobre todo en el nivel uno, que por lo menos en esta publicación hacen hincapié en tratar de agotar todo el nivel uno, o sea, el nivel anterior, antes de pasar al siguiente. Entonces es importante ser ordenado de que ya no sé cómo está la presión arterial, porque ahí puedo pensar cómo está la presión de perfusión cerebral, cómo estoy ventilando, qué medicamentos le pasé, cómo estamos con los fluidos, la monitorización, y ahí ir pasando al siguiente paso. Ya, y acá podemos ver con nivel 3 que ya es como barbitúrico, bueno, que también descompresión en el caso de TEC y la hipotermia leve, que son cosas que por lo menos donde yo tengo entendido y... Ay, perdón, ahí me están llamando. Ahí, ahí. ¿Se ve la presentación? El spam, doctora. Sí, ¿qué onda? Ya. Y lo menos lo que está haciendo como arbiturico, que al menos todavía lo he visto y lo que he visto lo que llevo la pasada y otras veces, en otras veces que estoy en neurocirugía, es algo que al menos como anestesiólogo no es tan frecuente que lleguemos, pero obviamente hay que tener las consideraciones y saber cuándo hay que hacerlo. ¿Ya? En relación a la homoterapia, el mannitol y el suero, la solución hipertónica, bueno, la dosis la verdad que ya la hemos mencionado otras veces y mientras yo busco la biografía para la presentación, con este estudio que es reciente, de 2025 de Tailandia, un estudio igual chico de 66 pacientes, pero que comparan el uso de mannitol versus suero hipertónico al 3% en cirugía de craniotomía por tumor cerebral, un estudio prospectivo, randomizado, controlado, el outcome primario era la relajación cerebral, que la dieron en 4 grados, que tenían que referir los neurocirujanos, siendo el uno y el 2, o sea, el uno es como relajación perfecta y el 4 es relajación pésima que no pueden operar. Y entonces se vio que los grados buenos, que serían el uno y el 2 no había una diferencia estadísticamente significativa entre usar em, ambos tipos de terapia. Lo cual yo encontré interesante porque obviamente, a menos lo que me ha pasado, que he escuchado que hay gente que prefiere manitol, otro el suero. Entonces la verdad es que por lo menos de encontrar evidencia de peso que se prefiera uno sobre el otro, la verdad es que yo no he encontrado, pero podemos ver que ambos son seguros en su uso, van a llegar más o menos al mismo resultado, así que obviamente ahí uno tiene que ver como qué es lo que está disponible en cada centro y con lo que también uno conoce más y también los efectos adversos de cada uno. Ya que, bueno, como hemos mencionado otras veces, en el caso del monitor, sobre todo está la parte de la diuresis osmótica, que pacientes que tengan una hemodinamia con tendencia a la hipotensión, probablemente no va a ser elección. ¿Ya? Y en el caso del suelo hipertónico, sí tiene más riesgo de ser, por ejemplo, hipernatremia, dismielinosis pontina. Entonces, igual hay Em, la verdad es que ver al final lo que con los exámenes que uno tiene disponible en cada centro, el estado del paciente, pero al final en el outcome de relajación no había diferencia. Sí había diferencia en este estudio en cuanto a la diuresis que se vio en el manitol que había de los pacientes presentaban más diuresis, pero la verdad es que en términos de relajación eran similares. Y un poquito sobre el coma barbitúrico. Recuerda que estos medicamentos tienen acción sobre los receptores GABA. Hay una disminución del metabolismo cerebral y una supresión de la actividad eléctrica cortical. ¿Cuándo se debe usar esto? Cuando hay una hipertensión endocrina refractaria o un estado epiléptico refractario. Lo importante es cuando ya se decide realizar esto o esta técnica es importante monitorizar al paciente, se sugiere un electroencefalograma continuo o el BIS, tener la medición de la presión intracraniana, presión arterial invasiva y la temperatura. ¿Ya? Como un poquito de resumen, también esta información es sacada en contexto de TEC, ¿ya? Hacer una dosis de inducción, luego de mantención, con un objetivo en este caso con un BIS de 20 a 40
Y recordar lo importante de tener, o sea, obviamente no va a ser inocuo esta acción, ¿ya? Tener en consideración que puede generar efectos adversos a nivel cardiovascular y menos gasto cardíaco, puede generar vasoplejía, ya, la parte respiratoria, el metabolismo, asociación metabólica, alteración de la función renal, también isquemia, si es que se baja mucho la presión de perfusión cerebral. Entonces, como lo que mencionaba antes, de cuando ya se llega a este, que sería como el nivel 3 por así decirlo, ya tengo que haber agotado todas mis opciones de antes, ¿ya? Porque obviamente esta opción puede ser obviamente de salvataje al final, puede también afectar otras partes del paciente. Y eso. muy bien, doctora. Excelente presentación. Un muy buen tema y creo que es un tema que usted debe manejarlo bastante bien ahora en la rotación que está pasando. Quisiera saber si los chicos tienen alguna pregunta. Christopher, Clever, Michelle, alguien de los que se encuentran en la reunión. Referente a lo último, pero más que nada no es como hacía la José. ¿Hay tío Pental en el hospital? Yo me pregunté y como que nadie me supo responder. Según yo en la UCI, pero No, no hay. Yo no he visto Dios Vental, te soy sincero. yo he visto nunca, pero está, es lo que está escrito al menos, entonces, bueno. Ah, Yo lo también otro, sí, tenía una duda, perdón. también se puede con Propofol, pero ahí, bueno, eso vale, también es como más de uso y que puede tener el riesgo de síndrome por infusión prolongada de Propofol, etcétera, pero eso ya es como otro tema. Oh, sí, yo también tenía esa duda, justamente por lo que tú mencionabas, el coma barbitúrico. ¿Y hablan de algún tiempo? O sea, ¿se refieren a algún tiempo en específico que el Depende. paciente... Es que es muy, igual pienso que es como de salvataje. Sí está escrito, por ejemplo, en este de la update, el de Tech, sí mencionan como 24 48 horas, pero se va reevaluando, porque se va reevaluando la respuesta. O sea, si el paciente sigue con una PI que le va a pesar de todo eso, como que obviamente ya puede pasar a ya otro tema. O sea, mm, Claro, no. claro, gracias. Muy bien, chicos. La verdad que yo en este momento no puedo aportar mucho. Voy a despertar a mi paciente. Sí, va a ser la recuperación y ahí se va a la pieza misma que estaba, ¿no? ¿Sí? Eso. Así que muchas gracias a todos. Estamos viéndonos en el próxima reunión que tengamos. Saludos. Ya, chao, muchas gracias. Gracias. Gracias, chao.